que con cada uno de estos encuentros que estamos desarrollando en estas jornadas de capacitación, estamos fortaleciendo el conocimiento y esas fortalezas y capacidades para que nosotros podamos trabajar con mayor calidad y mayor compromiso en cada uno de los proyectos que desarrollamos en las distintas universidades, en los distintos países de la región. Y en esta oportunidad es grato tener a la doctora Kemly Camacho, quien nos va a presentar el día de hoy el tema de innovación inclusiva con equidad de género 2. Saludo a todos los compañeros pues que son parte de esta red, que también están representando a las distintas universidades. Espero que esta nueva jornada que tenemos el día de hoy con la conferencia magistral de la doctora Camacho pues sea de mucho provecho para todos y todas. Así de que sin más preámbulos, doctora Jenny, doctora Camacho, yo pues dejo el espacio para que podamos dar inicio a esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daida, por la introducción. Realmente, bueno, yo soy Kemly, ¿verdad? Estoy aquí en Costa Rica, pero yo realmente siento un enorme compromiso por nuestra región, por la región centroamericana. Entonces, siempre me encanta cuando podemos compartir entre personas personas centroamericanas, y me encantan estas ocasiones como la de hoy, donde podemos discutir juntos y juntas algunos de los temas más sustantivos, como este que vamos a conversar hoy, que es el tema de la innovación inclusiva con enfoque en equidad de género. Quiero decir que bueno, estas reflexiones que voy a compartir con ustedes vienen de un trabajo colaborativo que venimos haciendo desde un proyecto del ISUCA financiado por el IDRC, donde creo que algunos y algunas de ustedes participan, ¿verdad? Tratando de construir en conjunto con equipos interpaíses y interinstituciones, multidisciplinarios, de saberes múltiples también, ¿verdad? Venimos tratando de comprender o de construir en conjunto qué sería, digamos, una innovación inclusiva para la región, cuáles características debería tener. Y este tema de la innovación inclusiva pues no estaría completo, ¿verdad?, si no le agregamos también el enfoque en equidad de género, ¿verdad? No podríamos hablar de una innovación inclusiva sin reflexionar sobre el enfoque en equidad de género. Entonces, lo que quiero en este ratito con ustedes es compartirles un poco lo que lo que se ha venido construyendo. Yo en ese equipo participo específicamente en este tema, tratando de apoyar al proceso al proceso del proyecto, digamos, en el tema de innovación inclusiva con enfoque en equidad de género, y por eso es que pues les voy a compartir un poquito algunas de las reflexiones que hemos tenido alrededor de ese tema. Voy a empezar tal vez a partir de este trabajo, llevamos ya 1 año y medio, un poquito más, ¿verdad?, trabajando en este tema de la innovación inclusiva con enfoque en equidad de género en Centroamérica. Y para eso hemos venido entrevistando a mujeres que trabajan en el tema de innovación, ciencia, tecnología, no solo mujeres, sino personas que trabajan con un enfoque inclusivo y de equidad también, ¿verdad? Entonces, yo primero quería introducirles a este tema con las conversaciones con la doctora Gabrielle Britton, panameña, y con la doctora Henriette Raventós, costarricense, genetista, presidente de la Red Mundial de Genetistas, etcétera, ¿verdad? Pero entonces nada más quería decirles, digamos que en las conversaciones que tenemos con ellas, por ejemplo, doña Gabrielle Britton se dedica al tema, entre muchas otras, a la investigación sobre los temas, por ejemplo, de Alzheimer. Y ella nos decía, ¿verdad?, que ha marcado una gran diferencia cuando ella ha empezado a integrar
una visión, digamos, de género y de equidad de género en los estudios del Alzheimer, ¿verdad? Porque empieza a darse cuenta que las manifestaciones de Alzheimer entre hombres y mujeres es distinta, los tratamientos son diferentes, la socialización del Alzheimer es distinta, los medicamentos, los tratamientos deben ser diferentes, ¿verdad? Cuando le incorporamos al estudio del Alzheimer un enfoque en equidad de género. Entonces, bueno, desde ahí, ¿verdad? Digamos, para ir introduciendo esta temática, quería pues compartirles un poco las conversaciones que hemos tenido con ellas, ¿verdad? Ella también nos dice, bueno, nosotros no podemos hacer innovación científica, por ejemplo, si no incorporamos, por ejemplo, los riesgos sociales, ¿verdad? O sea, las cosas, la investigación o la innovación situada, la innovación contextualizada, ¿verdad? No es lo mismo ser una mujer pobre con Alzheimer que ser un varón de alto poder adquisitivo con Alzheimer, ¿verdad? Los tratamientos no pueden ser iguales, los efectos son distintos. O sea, la innovación para conseguir construyendo sobre el tema de Alzheimer, entenderlo mejor, buscar medicamentos, debe incorporar estas reflexiones, ¿verdad?, que están relacionadas con la inclusión y con la equidad. O sea, no todos y todas padecemos Alzheimer de la misma manera cuando lo tenemos, ¿verdad? Entonces, esta es una visión muy importante dentro de esta propuesta que estamos haciendo o que venimos construyendo todos en conjunto, todas, en este proyecto del ZUCA. Bueno, digo todos y todas, no solo es el equipo ejecutor, sino todos los equipos que están involucrados, que en este momento son 16 proyectos, ¿sí? También doña Henriette nos plantea otro tema que es sustantivo, que es lo que ella llama la inclusión washing, ¿verdad? Que es un poco reducir el tema de la equidad de género a la cantidad de mujeres que participan en los equipos o la cantidad de mujeres que participan en los talleres, ¿verdad? Que ese pues es un tema importante pues tener equidad, balance, ¿verdad? Porque son visiones diferentes, pero no es solamente eso lo que significa hacer innovación con enfoque en equidad de género, ¿verdad? No, o hacer enfoque en inclusión, en innovación inclusiva, no es solo integrar población indígena o población rural o población con menores capacidades adquisitivas o menor educación en la investigación que produce la innovación, ¿verdad? No se trata solamente de eso. Se trata de algo que va más allá y ahora que es justamente de lo que vamos a conversar. También doña Henriette me dice, ¿verdad?, que a ella, por ejemplo, un poco le molesta cuando a ella la cuentan como una mujer, para decir, ok, estamos haciendo innovación con enfoque en equidad de género porque hay una mujer, ¿verdad? Pero ella es una mujer, me dice, ¿verdad?, que ha tenido privilegios, que estudió en un buen colegio, que se alimentó bien, que pudo ir a la universidad, que pudo hacer una carrera, ¿verdad?, universitaria. Entonces, que no se puede contar de la misma manera mujeres que hemos tenido ciertos privilegios de mujeres que no, para hablar de un enfoque en innovación con equidad de género y innovación inclusiva. Entonces quería empezar, digamos, un poco, he tenido la dicha de conversar con varias mujeres que están en estas reflexiones en Centroamérica, lo cual es maravilloso, de verdad, que tengamos gente tan poderosa en nuestra región. Entonces, pero quería empezar esta conversación a partir de estas dos referencias. Lo que voy a hacer ahorita es, muy rápidamente, por un lado, tratar de comprender, es una conferencia corta, entonces, ¿verdad? Voy a tratar de que comprendamos la diferencia entre innovación social e innovación inclusiva, porque estas tres abordajes a la innovación creo que nos ayudan mucho a comprender la diferencia entre esas tres cosas. Y después vamos a entrar un poquito más
a conversar sobre ya el tema de innovación inclusiva con enfoque en equidad de género. Entonces, primero quería pues hablar un poquito en general de la innovación, ¿verdad? Ustedes saben que la innovación tiene pues una connotación muy positiva en nuestros contextos, ¿verdad? O sea, todo el mundo habla de ser innovador, que innovador genera, ¿verdad? Genera desarrollo, etcétera, ¿verdad? Es como un discurso que está muy instalado en nuestros contextos, ¿verdad? Casi siempre la innovación se relaciona con una necesidad, ¿verdad? Una necesidad en general, y es un proceso que, hablando muy generalmente, ¿verdad?, está basado en estos 4 pasos, que es una invención o una ideación, ¿verdad?, el proceso de transformación requerido para innovar, la difusión de la innovación y obviamente la puesta en marcha de esa innovación sustituyendo o agregando nuevas cosas, ¿verdad? O sea, no podríamos hablar de innovación si nos quedamos en la ideación o si nos quedamos en una transformación que se queda tal vez en nuestras universidades, por ejemplo, ¿verdad? O sea, realmente se habla de innovación cuando ya hemos logrado, digamos, implementar, poner a funcionar esa idea que tuvimos en un momento, ¿verdad? Entonces, digamos como que esto es lo muy general de la innovación, ¿verdad? O sea, y en esta visión más de innovación en forma general, que también es la que está más instalada, ¿verdad? Estamos hablando de cambios en métodos, en técnicas, en procesos, procedimientos, tecnologías, etcétera, para hacer las cosas distintas, que puede ser lo que se llama innovación incremental, que es agregar algo a lo que ya se hace, ¿verdad? O transformar algo que ya se hace agregando nuevas cosas, ¿verdad? Pero puede ser también innovación disruptiva, que en realidad es la innovación que rompe, digamos, con lo que existe e instala nuevas cosas, ¿verdad? Perdón. No voy a entrar, ¿verdad?, en demasiado detalle, nada más recordar que la innovación, ¿verdad?, se considera un importante impulsor del desarrollo y del crecimiento, como lo dice esta cita de la OCDE que ustedes tienen aquí. Entonces, digamos, para generalizar, digamos, el tema de la innovación, ¿verdad? Sin embargo, ya en 2017, 2015, varios autores empiezan a cuestionar de alguna manera, ¿verdad?, la innovación, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho esta cita de Shelley Robinson en 2017, ¿verdad?, que dice, y se la voy a leer, que aunque sea muy apreciada como determinante para el desarrollo económico, la innovación también se ha establecido como una contribución muy importante para incrementar las inequidades económicas y sociales. O sea, si nosotras solamente nos basamos en la innovación por sí, ¿verdad?, podemos tener consecuencias en el aumento de las desigualdades. Un buen ejemplo es la inteligencia artificial, creo, ¿verdad?, que, bueno, empiezan a aparecer en general la tecnología, pero hablemos de la inteligencia artificial, empiezan a aparecer muchísimas opciones para cambiar procesos con inteligencia artificial, a transformar, ¿verdad?, formas de hacer, etcétera, pero no todas las personas tienen la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial, sea por conectividad, sea por capacidades, sea por comprensión, sea, etcétera. Entonces, realmente esas innovaciones que hacemos solamente movidas por objetivos de rentabilidad o de lucro, generan grandes inequidades, ¿verdad? Entonces, ahí ya Shelley Robinson empiezan a cuestionar este tema. Ahí empieza entonces a discutirse, bueno, mejor o no, o hay una tendencia, un grupo de personas que se enfocan en el tema de innovación social, ¿verdad? Que es un poco
eso, bueno, el cuestionamiento de ¿para qué hacemos innovación? ¿Cuál es el propósito de la innovación? Y cómo podemos conectar la innovación con las necesidades y las demandas de los grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad, donde tal vez la rentabilidad, ¿verdad?, no sea necesariamente el motor de la innovación, ¿verdad?, sino que también sean las condiciones, digamos, el mejoramiento de las condiciones de las poblaciones que están en mayores situaciones de vulnerabilidad, continuando con el proceso de innovación, ¿verdad?, ideación, transformación, discusión, sustitución, pero dándole un énfasis a esas necesidades. Entonces aquí se trabaja la innovación mirando hacia cuáles son las necesidades de los grupos más vulnerables, ¿verdad?, con diferentes mecanismos, y el propósito de la innovación social es cambiar relaciones, prácticas y valores socioculturales. Vean que aquí ya no está solo centrado en cambiar métodos, procedimientos, tecnología, etcétera, ¿verdad?, como es la innovación, ¿verdad?, sino en también modificar relaciones de poder, modificar prácticas, modificar valores, ¿verdad?, para enfocarse mucho más en el tema, digamos, de mejoramiento de las condiciones de vida. Eso, digamos, estamos hablando entonces de la innovación social, ¿verdad? Tiene mucho que ver, como decía, ¿verdad?, el cambio en las relaciones entre los actores sociales, ¿verdad?, que son las que generan las condiciones de vulnerabilidad. Y aquí también aparece algo muy importante, ¿verdad?, que es que la innovación pues no es solamente una cuestión de la empresa privada o de la academia, ¿verdad?, sino que también la innovación social tiene prácticas y tiene su fuente, ¿verdad?, en la sociedad civil organizada, en las comunidades, en las organizaciones locales, organizaciones de mujeres, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí estamos ya hablando de un primer giro, ¿verdad?, el giro hacia la innovación social. Pero después, ¿verdad?, ya también entonces se empieza a discutir qué significa innovación inclusiva, y estas sí son discusiones bastante más recientes, ¿verdad?, y un poco la discusión de si la innovación social es innovación inclusiva o no, ¿verdad?, y bueno, hay en medio un montón de matices, ¿verdad?, no es blanco y negro, ¿verdad?, sobre todo en esta relación entre innovación social e innovación inclusiva, ¿verdad? Pero lo que dice, digamos, la innovación inclusiva, lo que nos propone la innovación inclusiva es garantizar que las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que deseamos incluir en los procesos de innovación o hacia los que están dirigidos, participen desde la construcción de la idea, o sea, desde que participen en todo el proceso de innovación, desde la ideación, ¿verdad?, la transformación que proponen, la forma en que se difunde la innovación y obviamente la sustitución o el cambio que se va a poner la innovación cuando se implementa, ¿verdad? Entonces, que se desarrolle, que la innovación esté basada en procesos de co-construcción y co-diseño con los grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad. Vean que la diferencia entre la innovación social y la innovación inclusiva es el grado de participación, el grado de mezcla de saberes que estamos haciendo en el proceso de innovación desde el punto de ideación, ¿verdad? En la innovación social estamos hablando, bueno, vamos a detectar las necesidades, los intereses, ¿verdad? Muchas veces para eso hacemos diagnósticos o hacemos análisis o investigaciones previas, etcétera, para identificar las necesidades, etcétera. En el proceso de innovación inclusiva estamos mucho más interesados en que las poblaciones que están, digamos, que estamos considerando como poblaciones para incluir en la innovación, participan con nosotros, con sus saberes, desde el inicio del proceso de innovación. Entonces, esta es una característica muy sustantiva, fundamental, de diferencia entre innovación social e innovación inclusiva, ¿verdad? Y, por otro lado, el resultado del proceso de innovación en la innovación social es desarrollar una innovación
que responda a esas necesidades, ¿verdad? Que cambie prácticas, que cambie valores, etcétera. En el propósito de la innovación inclusiva, se mira más que estas poblaciones que estamos incluyendo en la innovación desarrollen las capacidades suficientes para convertirse en constructores de su propio futuro. O sea, que esa innovación quede en manos de estas comunidades, ¿verdad? O en estos grupos, y que entonces se constituyan, digamos, en actores sociales, constructores de su futuro, ¿verdad? Con independencia, que puedan manejar esa innovación, que puedan hacerla suya, ¿verdad? Entonces, digamos que este es un poco, digamos, el proceso, lo que estamos entendiendo como innovación inclusiva, ¿verdad? Entonces, la innovación, hay varios autores que están aquí, Chataway, Silo, que les mencioné previamente, ¿verdad? Son como muy sustantivos en esta Patton, en este entendimiento de la innovación inclusiva. También ahorita les doy unos autores colombianos que para mí han sido muy fundamentales, ¿verdad?, en comprender todo eso. Y entonces estamos hablando de innovación inclusiva cuando estamos entonces buscando mejorar las condiciones de vida, ¿verdad?, de las personas en entornos de marginalidad o en condiciones de vulnerabilidad, pero a partir de procesos donde la innovación trabaje en su fortalecimiento y su participación activa, su desarrollo y capacidad organizativa, ¿verdad?, dada en la participación del proceso de innovación. Entonces, no nos quedamos solo en abordar demandas y necesidades, sino en fortalecer capacidades de esas poblaciones, ¿verdad?, para que ellas se constituyan en sus propios agentes de cambio, sus propios agentes de innovación. Una cosa que quería decirles es que, pues en este proceso que hemos llevado con el ZUCA, ¿verdad?, en este año y medio, hay varios, digamos, realmente hay bastantes ejemplos de este tema de innovación inclusiva, porque pues ese es el tema, digamos, del proyecto, ¿verdad? Y creo que se han hecho esfuerzos muy interesantes, muy relevantes en tratar de ubicar toda esta teoría, digamos, o todos estos enfoques en los contextos específicos de la región centroamericana. Entonces, digamos que la innovación inclusiva busca, por un lado, ¿verdad?, desarrollar capacidades en las poblaciones de condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad?, para que se fortalezca su capacidad organizativa y fortalezcan sus conocimientos. Vean qué distancia tan grande tenemos entre lo que llamaríamos innovación más tradicional, ¿verdad?, y la innovación inclusiva, que pone en el centro el desarrollar las capacidades organizativas de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y de fortalecer, digamos, conocimiento nuevo, ¿verdad? Entonces, eso está en el centro, ¿verdad? Después, lo que conversamos, ¿verdad? O sea, las poblaciones participan en todo el proceso junto con nosotras, que seamos investigadoras, o que no sé, o que pertenezcamos a una organización social, o que, no sé, hagamos política pública, ¿verdad? Pero todas juntas, todos esos saberes mezclados son en los que se basan los procesos de ideación, de diseño, de difusión, de comunicación, de investigación, de puesta en marcha, evaluación, ¿verdad?, en esos procesos, digamos, de multiplicidad de saberes, ¿verdad? Y lo que buscamos es que estas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad fortalezcan su capacidad de acción, fortalezcan su capacidad de ser agentes de cambio innovadores, ¿verdad? Eso busca la innovación inclusiva. Entonces busca transformar, obviamente, condiciones de vida, ¿verdad?, pero no tanto como lo hace la innovación social, que es que resolvemos una necesidad, sino transformar condiciones de vida desde el fortalecimiento de las comunidades en un tema específico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por ahí es por donde anda la innovación inclusiva. Ahora, yo les decía, es casi imposible imaginar innovación inclusiva que no tenga un enfoque en equidad de género,
porque pues las mujeres, ¿verdad? Y aquí solo voy a hablar de las mujeres, aunque tenemos que comprender que el enfoque de género es un poco más complejo que solo las mujeres, como todas ustedes saben, ¿verdad? Incorpora todo el tema de disidencias y diversidades sexuales, pero en el caso del proyecto Zucca estamos más centrados, ¿verdad? Por una política más Zucca, ¿verdad? En el tema de las mujeres en este momento, ¿verdad? Entonces es imposible imaginar innovación inclusiva sin tener en cuenta la condición de las mujeres, porque pues las mujeres, ¿verdad? Como vimos en las primeras citas, ¿verdad? Casi nunca se han incorporado, digamos, desde sus propios saberes, sus propias visiones, sus propias necesidades, sus propias experiencias de vida, sus propios conocimientos en los procesos de innovación, ¿verdad? Entonces, es casi imposible, o sea, es una población que ha estado excluida en general de estos procesos de innovación, ¿verdad? Entonces, incorporarlas en procesos de innovación inclusiva significa justamente lo que estábamos mencionando previamente, o sea, incorporar a las mujeres con sus interseccionalidades, es decir, estoy hablando de mujeres indígenas o mujeres rurales, mujeres en condiciones económicas difíciles, mujeres con cualquier grupo con el que estemos trabajando en la innovación, dependiendo cuál es la orientación de la innovación, pero incorporar a las mujeres desde el inicio en estos procesos de ideación, diseño, desarrollo, difusión, puesta en marcha y evaluación, ¿verdad? Porque sabemos que por sí misma la condición de género genera exclusión, ¿verdad? Y sobre todo si la cruzamos con otras interseccionalidades, ¿verdad? Como el origen cultural, el lugar geográfico donde se vive, la situación socioeconómica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de innovación inclusiva con enfoque en equidad de género, estamos hablando de tener particular enfoque, ¿verdad?, en la incorporación de las mujeres y sus interseccionalidades en el proceso de construcción de la innovación. Con todo esto creo que queda claro, pero siempre es importante enfatizarlo, ¿verdad?, que no se puede confundir, el tema de género, ya les dije, ¿verdad? Aquí estamos hablando de innovación con inclusión de mujeres, no con el tema de inclusión de enfoque de género, porque el enfoque de género implica otras cosas, pero también quiero decirles que es muy importante no confundir el tema de inclusión con enfoque en equidad de género con número de mujeres que participan en nuestros equipos de investigación, número de mujeres que estamos incorporando en los talleres, etcétera. Eso es un primer paso, ¿verdad? Pero definitivamente no es el único, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, si utilizamos el mismo marco de innovación inclusiva y le agregamos el enfoque en equidad de género, entonces diríamos, ¿verdad?, que estaríamos haciendo co-construcción y co-diseño con los grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad, pero poniéndole énfasis a cuáles son entonces les decía, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de innovación inclusiva con enfoque en equidad de género es, por un lado, garantizar la inclusión, es decir, incorporar a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad con las que queremos trabajar la innovación inclusiva en todo el proceso de co-construcción, co-diseño, difusión y puesta en marcha, etcétera, ¿verdad? En todo el proceso, pero teniendo una priorización en comprender, digamos, cómo la condición de género genera inequidad, la condición de género y sus interseccionalidades, ¿verdad? Genera inequidad y cómo esa innovación puede contribuir, ¿verdad?, a reducir esos procesos de inequidad.
Vean que no estamos hablando de solo agregar más mujeres, ¿verdad? Sino de reflexionar con estas poblaciones cuáles son, cómo la condición de género produce inequidad. Ahí es donde conectamos la innovación inclusiva con enfoque en equidad de género, ¿verdad? Y lo que buscamos con la innovación ya no es solo, digamos, que estos actores en condiciones de vulnerabilidad se apropien de la innovación y se constituyan ellos mismos en actores de cambio, sino que también transformen las condiciones que hacen que la condición de género genere exclusión e inequidad, ¿verdad? Entonces es como dar un paso más, ¿verdad? Hablamos de innovación social, hablamos de innovación inclusiva y ahora estamos hablando de innovación inclusiva con enfoque en equidad de género, donde le damos a esa innovación inclusiva un foco en las condiciones de inequidad que se producen por la condición de género, ¿verdad? Entonces, a eso es a donde le ponemos el foco. Algunas cosas para profundizar un poco más en qué es lo que nos podemos preguntar, ¿verdad? Entonces, por un lado, podemos abordar en la innovación problemáticas que han sido definidas como las más importantes por las mujeres, como las cosas que son prioritarias para ellas, ¿verdad? No solo cantidad de mujeres que participan en nuestros equipos o en nuestros procesos, sino cuáles son los problemas, digamos, que ellas, problemas, necesidades o potencialidades que ellas identifican como prioritarias para desarrollar innovación, ¿verdad? Por otro lado, entender cómo la condición de género define la problemática o la necesidad que estamos abordando con la innovación, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, utilizar la innovación como un componente para generar conciencia sobre cómo la condición de género genera esas inequidades, ¿verdad? Y obviamente incorporar a las mujeres en todo el proceso, desde la ideación hasta la puesta en marcha y la evaluación de la innovación. Son algunas, digamos, tips, ¿verdad?, para trabajar con este enfoque, ¿verdad? Entonces, nada más una definición que hemos estado utilizando en este proyecto centroamericano, ¿verdad? Estamos comprendiendo innovación inclusiva con enfoque en equidad de género como la innovación que crea las condiciones para que las poblaciones vulnerables y especialmente las mujeres se integren como un actor fuerte y propositivo en los sistemas de innovación para participar y que participen significativamente en la transformación de los problemas que se han priorizado, construyendo soluciones innovadoras sustentadas en el fortalecimiento de una conciencia sobre cómo el género determina los problemas que se están innovando, digamos, los problemas sobre los que se están innovando, perdón. Entonces, digamos que este es como un abordaje que hemos construido todos y todas juntas, ¿verdad?, a partir del proyecto que venimos desarrollando. Estos son, digamos, algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, en Alemania, ¿verdad?, que ahora hay un hospital específico de enfermedades coronarias de las mujeres. Después de haber incorporado este enfoque, ellos se dan cuenta que todas las enfermedades coronarias se manifiestan diferente en hombres y mujeres, incluso, por ejemplo, los síntomas de un ataque cardíaco es diferente en hombres y mujeres, que la medicación tiene que ser distinta, ¿verdad? Al incorporar este enfoque empezamos a innovar, digamos, un poco con estas, a innovar desde este lado, ¿verdad? Aquí en Costa Rica creo que se mantiene una clínica donde las mujeres podían atenderse sea con saberes indígenas o con saberes de pueblos originarios o con saberes más occidentales, ¿verdad? Una clínica que tenía las dos posibilidades, ¿verdad? Para el tema ginecológico y obstetricia, y incorporando los saberes y la mezcla de saberes entre estas dos partes.
También es interesante en paleontología cuando se incorporó todo este enfoque, digamos, en innovación inclusiva con enfoque en equidad de género, ¿verdad? Se empieza a deconstruir la idea de que las mujeres eran recolectoras nada más y no cazadoras, ¿verdad? Sino que también se empieza a mirar, digamos, a hacer el análisis arqueológico con esta visión y se empieza a descubrir que las mujeres no eran solo recolectoras, sino que eran cazadoras, y esto deconstruye también cómo se ha entendido, digamos, la vida en estos pueblos anteriores. Voy a cerrar pronto, ¿verdad? Muy rápidamente nosotras construimos una propuesta sobre esto, es sobre la base de las dimensiones de la innovación inclusiva con equidad, con enfoque en equidad de género, ¿verdad? Desarrollamos como unos tips, unas preguntas, más que todo son preguntas, ¿verdad?, que nos deberíamos hacer cuando estamos trabajando en esto. Aquí se habla de las 8 dimensiones, esto viene originariamente de un texto de estos autores colombianos, aquí está, de Chilo, Pisón y Centeno, sobre todo Pisón y Centeno, ¿verdad?, que trabajaron estas dimensiones de la innovación inclusiva, y a partir de eso elaboramos la innovación inclusiva con enfoque en equidad de género. Antes de seguir, yo quería, siempre menciono estos 4 riesgos muy grandes de la innovación en general, pero también que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos este abordaje. En primer lugar, innovación no es solo, ¿verdad?, incorporar tecnologías digitales. Esto tal vez no tengo que enfatizar en este grupo, pero es muy importante entender que cuando hablamos de innovación no estamos hablando solo de tecnologías digitales, ¿verdad?, aunque puede ser una innovación las tecnologías, ¿verdad?, que tenemos que desarrollar, y esta es una discusión que estamos teniendo ahorita en el proyecto Zucca, ¿verdad?, cómo protegemos, prevenimos, no hacer extractivismo de saberes, ¿verdad?, cuando hacemos innovación, cuando hacemos procesos inclusivos o participativos, cómo garantizamos que no estamos extrayendo saberes, ¿verdad?, para beneficio individual o beneficio de solo una parte, etcétera, ¿verdad? El cuarto riesgo es todo el análisis sobre el impacto del trabajo con la innovación, ¿verdad? Esto sobre todo pues con la innovación más tradicional, ¿verdad? O sea, siempre mezclemos el análisis del impacto en el trabajo, en el impacto en los derechos de las personas trabajadoras, los acuerdos sociales de trabajo, cuando estamos trabajando con temas de innovación. Y igualmente, que no se ve aquí, el impacto ambiental de la innovación. Son 4 riesgos muy importantes de los procesos de innovación que yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta, sobre todo si estamos abordando innovación inclusiva con enfoque en equidad de género. Estas son las 7 dimensiones. Yo no sé cómo estoy de tiempo. ¿Cómo estoy de tiempo? Vamos bien. ¿Vamos bien? Ok. Vamos bien. Ok, perfecto. Estas son las 7 dimensiones, ¿verdad?, que proponen Pinzón y Centeno, Chilo, Pisón y Centeno, ¿verdad?, de una innovación inclusiva. A esto le hemos agregado el enfoque en equidad de género. Entonces, digamos, en el proceso de ideación, ¿verdad?, en el proceso de ideación es, ¿verdad?, ellos dicen cómo se están incluyendo las poblaciones. Ellos ponen marginadas, pero poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, cómo se están incluyendo sus preocupaciones. ¿Todo bien? ¿Sí? Sus intereses, cómo estamos construyendo la pregunta central de innovación, dicen ellos, incluyendo toda la visión de estas poblaciones, ¿verdad? Entonces, nosotras en el proyecto decimos, ok, bueno, entonces, ¿cuáles son las preocupaciones, las principales preguntas, los intereses que tienen las mujeres con sus interseccionalidades, ¿verdad?
que estamos tomando en cuenta para activar ese trabajo conjunto que estamos haciendo en innovación inclusiva, ¿verdad? ¿Cómo se incorporan las mujeres desde su diversidad en la construcción de la pregunta central de la innovación que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, ese es el punto de innovación, ¿verdad? La otra categoría es la de involucramiento, ¿verdad? Es decir, cómo están incorporándose las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en el proceso de innovación, como les decía anteriormente, en todo el proceso, desde la ideación, el diseño, la puesta en marcha, pues, etcétera, ¿verdad? El desarrollo de la innovación, cómo se están incorporando esas poblaciones. Entonces, cuando le ponemos el enfoque en equidad de género, preguntamos, ok, ¿qué papel están jugando las mujeres en ese proceso de innovación que estamos haciendo, verdad? ¿Qué rol estamos dando? ¿Cómo se están involucrando? ¿En qué espacios? ¿En qué condiciones? Estamos creando las condiciones apropiadas para que las mujeres incorporen, mujeres con todas sus interseccionalidades, se incorporen en el proceso de innovación, en todo el proceso. Y además, ¿cuáles mujeres se están involucrando? Estamos involucrando a las mujeres que tienen mejores condiciones porque son las que más fácilmente llegan a nuestras reuniones, o estamos creando las condiciones para que participen todas las mujeres, incluso las que son mamás solteras, tienen hijos, están al cuidado de los abuelitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí es todo el tema del involucramiento. ¿Cómo las estamos involucrando? ¿Qué condiciones estamos creando, verdad? Está relacionado con esto otro, ¿verdad? Está participando la población activamente en el diseño, en la implementación, en el desarrollo, ¿verdad? De todas las políticas que de construcción de la innovación, en el proceso de innovación, ¿verdad? O sea, ¿de qué manera están participando, verdad? Y la pregunta en el proceso, digamos, si incorporamos el tema de equidad de género, es en qué espacios y bajo qué condiciones se van a involucrar las mujeres en la coproducción de las políticas, las estrategias, la ejecución del proyecto, ¿verdad? O sea, todo el diseño de la política, la estrategia del proyecto. Estamos involucrando a las poblaciones vulnerables y a las mujeres, ¿verdad? Estamos creando espacios seguros para ellas, para que puedan proponer de todas sus posibilidades. En algunas ocasiones tenemos que hacer solo grupos de mujeres para que realmente ellas puedan tener la palabra. Tenemos que hacer solo grupos de mujeres jóvenes o solo grupos de mujeres adultas, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar cuáles son las condiciones para realmente garantizar esta inclusión de las mujeres específicamente. Lo otro es los resultados, o sea, los resultados de la innovación que estamos teniendo realmente mejoran las condiciones de vida de estas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Son sostenibles estos resultados y son las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad capaces de sostener los resultados de la innovación. A veces la innovación tiene que ser menor, tiene que ser, digamos, más acotada para que pueda ser sostenida, ¿verdad?, por las comunidades, ¿verdad? Y de la misma manera, entonces, si le agregamos el enfoque en equidad de género, pueden las mujeres, ¿verdad?, tener las posibilidades de sostener esa innovación. Está esta innovación conectada con las necesidades sentidas por las mujeres, ¿verdad? Hemos podido cambiar de alguna manera las relaciones de poder que hacían inequitativa el problema que estábamos abordando debido a la condición de género, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos una innovación que tenga en cuenta todas estas cosas para que sea una innovación que, como dijimos previamente, garantice que los actores y las actrices son actores de cambio permanente y constante, ¿verdad? Hemos aprendido, aquí tiene mucho que ver con todo el tema de intercambio de saberes, de todos los saberes
posibles, ¿verdad? Hemos aprendido a articular, discutir, reflexionar, decidir, aprender con todos los tipos de saberes, ¿verdad? Cómo estamos generando esa gobernanza de la innovación, ¿verdad? Ya sea una innovación, ya sea una política de innovación, un sistema de innovación, pero un proyecto de innovación, ¿verdad? ¿Cómo estamos garantizando que la gobernanza nos permita escuchar todas las partes y construir desde la mezcla de saberes? Y nuevamente le agregamos el enfoque de equidad de género, ¿verdad? ¿Cómo estamos garantizando que las mujeres estén participando en condiciones de equidad en la gobernanza de la innovación? ¿Qué condiciones específicas estamos construyendo para que sus saberes, sus visiones, sus formas de entender el mundo sean tratadas de la misma manera en las soluciones innovadoras que las de sus compañeros o las de otras poblaciones? Y todas las mujeres con sus interseccionalidades. En el espacio, nuevamente aquí, es muy importante en el caso del enfoque en equidad de género, la construcción de los espacios es sumamente importante, es una prioridad la construcción de los espacios, espacios que sean equitativos, que sean seguros, que sean en momentos apropiados, ¿verdad? Que garanticen las condiciones básicas de alimentación, de abrigo, de cuidado de los niños, o sea, todas las condiciones que hacen que sea un espacio donde las mujeres se van a sentir en condiciones de equidad para poder pensar y contribuir en las mismas condiciones que los demás sobre los procesos de innovación. Y cuando me refiero a las mujeres, me refiero a todas las mujeres, ¿verdad? No estoy hablando solamente de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, en general, digamos, de las mujeres, digamos que tenemos siempre, de alguna manera, necesidades diferentes, tenemos labores de cuidado a cargo, estamos pensando siempre en otras cosas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que construyamos un espacio, digamos, que permita una participación equitativa, ¿verdad?, en la construcción de todo el proceso de innovación. El conocimiento, ¿verdad? O sea, ¿cómo garantizamos que todos los conocimientos y los saberes contribuyan con el proceso de innovación inclusiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se potencia el conocimiento y los saberes de las mujeres para la innovación inclusiva? ¿Cómo se hace para reconocer sus aportes desde sus contextos, con sus diferentes lenguajes, con sus diferentes maneras de aportar, ¿verdad? Todo esto es parte de este enfoque, ¿verdad? Que es, digamos, que le da prioridad a tratar de construir esas condiciones. Recuerden que vivimos en una sociedad que que se ha acostumbrado a discriminar por condición de género en prácticamente todos los procesos, ¿verdad? Algunas recomendaciones generales que hemos tenido para los equipos, pero que sirven para todo mundo, ¿verdad? Es que cuando se desarrolle innovación inclusiva con enfoque en equidad de género, se incluya a algunas personas que tengan esa especialidad o que se hayan interesado en ese tema. Recuerden que el lenguaje es importante. Yo sé que hay discusiones severas en relación al tema del lenguaje. Sin embargo, ¿verdad? Hablar en genérico lo más posible es importante, ¿verdad? Cuando digo en genérico es hablar de las personas, el estudiantado, el personal de salud, ¿verdad? Para evitar los lastos de eso, pero si en último caso es necesario, incluyamos, no cuesta nada incluir, ¿verdad? Y bueno, ya les había mencionado de los riesgos, ¿verdad?, de la innovación, que no los voy a repetir. Bueno, estos son algunos de los aprendizajes que hemos tenido hasta ahora en el proyecto. Voy a tomarme 5 minutos, son varios, pero solo voy a mencionar algunos, ¿verdad? Tal vez que de por sí, digamos, los contextos en los que trabajamos no son contextos equitativos. Entonces, cuando trabajamos innovación en Centroamérica, ¿verdad? Cuando trabajamos innovación inclusiva con enfoque en equidad de género, vamos
contracorriente, ¿verdad? Tanto en lo inclusivo como en el enfoque en equidad de género. Entonces, ¿verdad? O sea, ya la innovación de por sí ya es compleja, pero si le agregamos, digamos, la inclusividad y la equidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que son procesos que se complejizan, que se hacen más complicados y complejos, ¿verdad? En nuestro territorio, en nuestra región, ¿verdad? En general, bueno, sabemos y digamos hemos experimentado en todos los proyectos que el tema del cuido, los horarios, los lugares de reunión, la disponibilidad de recursos para traslados, todo esto hace que para las mujeres sea mucho más difícil participar en los procesos de construcción de la innovación. Entonces, hay una relación entre las posibilidades de participación en la innovación y las condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, esto a veces afecta presupuestos, ¿verdad? Porque hay que generar esas condiciones y tal vez ellas tienen que ir con sus niños, hay que darle alimentación a los niños o cuido a los niños, a ellas mismas a veces hay que cubrir pasajes, hay que cubrir costos de conectividad, etcétera, ¿verdad? Porque si no, no participan en las mismas condiciones, no pueden incluso participar. Entonces, cuando nosotros trabajamos presupuestos y proyectos con enfoque en equidad de género y enfoque inclusivo de inclusión y de equidad, en ambos casos puede ser que los presupuestos, puede ser no, general los presupuestos se afectan. No es lo mismo trabajar innovación con los que tenemos las condiciones dadas, digamos, que con quienes no. Bueno, para seguir con esto, ¿verdad? Pues las mujeres son las más afectadas por la brecha digital en nuestra región, por el cambio climático. Parecen siempre estar menos disponibles, menos accesibles, más lejos, tienen menos recursos, ¿verdad? Pero también tienen otros conocimientos y sabidurías que realmente deberían estar integrados en la innovación en la región. Hay muy pocos datos, todavía tenemos muy pocos datos en relación a las mujeres, la tecnología, la innovación, ¿verdad? Entonces también nos hace falta estar construyendo datos, ¿verdad? Eso es otro punto. Y bueno, con esto muchísimas gracias y quedo súper atenta a cualquier pregunta, comentario, adición, complemento, ¿verdad? Creo que todas trabajamos un poquito en esto.